El Comité para el Estudio de las Ciencias Físicas presenta como parte de su curso de física para escuelas secundarias, mediciones. Desde que empezaron ustedes a estudiar física hace unas semanas, se han ocupado de medir cosas. La medición, después de todo, es el corazón de la ciencia. Ustedes mismos han hecho mediciones y han visto a profesionales de la física haciendo mediciones. Hasta ahora, estaban interesados en saber qué era lo que medían. Hoy vamos a concentrarnos más bien en los porqués y en los cómo de la medición en sí misma. Como una ilustración, vamos a realizar una medición particular. Vamos a medir la rapidez de una bala al salir del cañón de este rifle. ¿Por qué escogí este experimento particular? Por dos razones. En primer lugar, nadie, excepto quizá un especialista, está muy interesado en la exacta velocidad a que va una bala. Así nos podemos preocupar de qué es lo que estamos haciendo, sin tener mucho interés en cuál es el resultado. En segundo lugar, este experimento es lo suficientemente complejo para sacar a la luz la mayoría de las cosas que importan en cualquier medición. Y todavía es básicamente simple. Vamos a medir el tiempo que tarda una bala en llegar a cierta distancia. Es evidente, según creo, que no podemos usar un reloj ordinario para el tiempo de vuelo de una bala. Así que usaremos este reloj electrónico. Para arrancar y detener nuestro reloj electrónico, tenemos estos dos ojos eléctricos. Cuando un objeto interrumpe este haz de luz aquí, pone en marcha nuestro reloj. Y cuando se interrumpe este segundo haz de luz, nuestro reloj se para. El volante de nuestro reloj electrónico es este oscilador que produce impulsos eléctricos, tics, a razón de 100.000 por segundo. El fabricante de este oscilador, dado su atención cuidadosa en el diseño y calibración, es capaz de garantizar que la frecuencia del oscilador será exactamente de 100.000 por segundo, con un margen de 2 partes por millón. Tal afirmación es muy impresionante. Podemos indicar esta exactitud escribiendo un cierto número de dígitos. 7 en este caso, llamados las cifras significativas, y luego podemos agregar otro número, más o menos 0.2 ciclos por segundo, para indicar las desviaciones esperadas. ¿Les molesta no saber exactamente cómo trabaja este reloj electrónico? ¿Pero en realidad necesitan saber cómo trabaja? No, realmente no, para el objeto del experimento de hoy por lo menos. Es probable que tampoco sepan exactamente cómo trabaja este otro, pero eso no evita que lo usen. Con frecuencia usamos un instrumento o aparato de esta manera sin detenernos a analizar los detalles de su trabajo. Y ello es perfectamente correcto, con tal de que nos aseguremos de que se comporta en la forma que deseamos. Los físicos a veces llaman una caja negra a un instrumento usado en esta forma. Este concepto de la caja negra es extremadamente útil e importante. Naturalmente, que los físicos están interesados con frecuencia en lo que ocurre dentro de las cajas negras. Cuando se abre el instrumento, normalmente se encuentran otras cajas negras. Y desde luego que se pueden seguir encontrando cajas negras menores dentro de otras cajas negras hasta bajar a las mismas partículas subatómicas. Las más negras de todas las cajas negras. Pero si vamos a usar un instrumento en esta forma, debemos tener cuidado de revisar su comportamiento, ver que se comporte en la forma que deseamos. Por tanto, vamos a revisar nuestro reloj electrónico. Este motor gira a 1800 revoluciones por minuto. La rapidez de un motor de este tipo depende principalmente de la frecuencia de la energía eléctrica. Y sabemos que esta es cuidadosamente controlada, puesto que nuestros relojes eléctricos están regulados por ella y marcan bien el tiempo. Así que veamos si nuestro aparato electrónico cronométrico puede medir la rapidez de giro del motor. Primero, ajusto nuestro reloj en 0. Ahora, después de apretar este botón, la primera vez que ese brazo mayor del motor corte las de luz, arrancará nuestro reloj. Y en la siguiente vez que pase por ahí, detendrá
el reloj. Por el intervalo transcurrido, podemos determinar la rapidez del motor. Esta caja negra de aquí cuenta los pulsos que salen del oscilador. Es como la carátula de nuestro reloj mecánico. Marca 3331. Vamos otra vez. Primero, reajusto el reloj y aprieto el botón. Notarán que cada vez la cuenta es casi la misma, excepto por el último dígito. El contador marca 3, 3, 3, 1. Pero como cada cuenta es un 100 milésimo de segundo o 10 a la menos 5 de segundo, el tiempo real fue de punto 0, 3, 3, 3, 1 segundos. Así, el motor dio una revolución en punto 0, 3, 3, 3, 1 segundos, que es aproximadamente 30 revoluciones por segundo. Multiplicando por 60 para dar revoluciones por minuto, justo lo que el fabricante estableció. Así que hemos probado nuestra caja negra y vemos cómo se comporta, aunque no exactamente por qué. Pero creo que ya nos sentimos mucho más confiados al usarla para medir la rapidez de la bala. Ahora, nuestra medición de rapidez es lo que se llama una medida indirecta. Obtenemos la cantidad deseada, rapidez, de un cálculo que incluye otras dos mediciones, tiempo y distancia. Para usar nuestro reloj electrónico, todo lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos eléctricos al principio y al final de la distancia medida. Pero, ¿qué tan larga debe ser esta distancia? ¿Y qué tan lejos del cañón del rifle debe empezar? Estas son preguntas importantes en relación a nuestro experimento y debemos considerarlas con cuidado. En primer lugar, a mayor distancia dentro de lo razonable, más precisas serán nuestras mediciones, tanto de distancia como de tiempo. Tomen la medición del tiempo, por ejemplo. Nuestro contador no puede contar fracciones de pulsación. Así que a mayor número total de pulsos, menos será relativamente la importancia de una fracción de pulsación. Y como veremos, se aplica exactamente la misma clase de condición a la medición de distancias. Por otra parte, debido a la resistencia del aire, nuestra bala irá más despacio. Y a mayor distancia entre nuestros ojos eléctricos, más importante resultará este efecto. Así que se necesita un justo medio. Y es también necesario un justo medio entre nuestro deseo de ir lo más cerca posible del cañón del rifle para medir exactamente la velocidad en el cañón. Y por otra parte, la necesidad de estar bastante lejos para reducir los efectos de la explosión. ¿Cómo se resolverán estos conflictos? Bien, no podemos contestar en general. Depende del propósito para el cual se destinen nuestras mediciones. Y francamente, en el caso presente, hemos escogido las distancias que ven primeramente por conveniencia. Pero noten que al tratar de efectuar nuestra medición, encontramos que teníamos que pensar más cuidadosamente en lo que estábamos midiendo. Esto ocurre comúnmente en la ciencia. Al tratar de contestar una pregunta, es frecuente encontrar que la pregunta en sí no era lo suficientemente exacta o completa y que se debe regresar una y otra vez para mejorarla. Ahora midamos la distancia entre nuestros ojos eléctricos. Mediremos esta distancia directamente, es decir, por comparación con una cinta de acero. La cinta, a su vez, ha sido calibrada, por comparación, con algún patrón. Y en realidad, cualquier medida de distancias es una comparación con algún patrón, como el metro patrón de París. La distancia es de 1.486 metros. Pero vamos a examinar esta medida familiar más de cerca. En cierto modo, lo que hemos hecho es escoger una respuesta entre un grupo de posibles respuestas. Sabíamos antes de empezar que la distancia tenía que estar en algún lugar de la cinta. Todo lo que teníamos que hacer era decidir dónde. Y nuestra decisión es representada por un número de 4 dígitos.
Y cada dígito representa él mismo una decisión en escalas sucesivamente más finas. Por ejemplo, el 1 representa nuestra decisión de que la respuesta está entre 1 y 2 metros. El 4 está entre 1.4 y 1.5 metros y así sucesivamente. Cualquier medida directa, sin importar su complejidad, puede descomponerse en una serie semejante de decisiones entre sí y no. El número de decisiones, junto con el número de alternativas entre las que se seleccionaron, pueden entenderse como la medida esencial de la medición. Noten que escribo la distancia como 1.486 metros, no como 1.486000 o 1.486293. Al escribir solo ese número de cifras, las cifras significativas, indico que estoy razonablemente seguro del valor y significado de estos dígitos, pero no tengo ninguna idea de cuáles deben ser los dígitos subsiguientes. Ahora, el que mida la distancia solo al milímetro más próximo no significa que sea perezoso. Los haces de luz que entran en nuestros ojos eléctricos son del orden de 1 milímetro de grueso y tienen bordes borrosos. Así que será muy arriesgado dar mucho significado a la exactitud de una medida de distancia que llegue más allá de 1 milímetro. Es importante comprender que cada medición tiene ciertos factores limitantes internos que principalmente determinan cuánta exactitud puede tener. Nosotros, los humanos, tenemos factores limitantes internos también. Por ejemplo, nunca podríamos contar los pulsos eléctricos que salen de este oscilador a razón de 100.000 por segundo. Y los sentidos humanos no están bien adaptados para los impulsos eléctricos tampoco. Por eso tenemos este contador, para contar los pulsos que salen de nuestro oscilador y convertirlos en estas cifras luminosas que pueden leerse fácilmente. Bien, creo que estamos listos para disparar el gatillo. Tenemos un par de ojos eléctricos, uno al principio y otro al final de nuestro intervalo, para arrancar y detener nuestro contador. Tenemos una fuente de pulsos de tiempo para medir la velocidad de la bala. Y tenemos un contador para convertir los pulsos del oscilador en una señal que podamos usar. ¿Listos? Allá vamos. Veamos cuál fue nuestra medición de tiempo. El contador marca 0, 4, 9, 5. Pero cada cuenta es un 100 milésimo de segundo. Así que el tiempo es realmente .00495. Ahora tenemos tanto una medida de tiempo como una de distancia. Así que podemos calcular la velocidad. Esto no hace nada que yo no pueda hacer, pero es más rápido. Veamos, la respuesta es 300.202. Pero los datos originales de donde se calculó eran conocidos solo a cierta exactitud. Así que estos dígitos adicionales vinieron de la división de nuestros números originales. No son realmente el resultado de nuestra medición y no tienen significado físico. Por ello simplemente los borramos dejando 300 metros por segundo. Ya tenemos una medición. ¿Pero qué hemos medido? ¿Representa nuestra respuesta algo que realmente ha ocurrido en este mundo? ¿O es solo un garabateo matemático sin significado? Un modo de revisar el significado de una medición es tratar de repetirla y ver si se obtiene la misma respuesta. Esta vez el contador marca 0549. Queda para la velocidad 271 metros por segundo. Un resultado diferente. Yo he hecho este experimento varias veces y algunos de los resultados que obtuve se dan aquí. Lejos de ser iguales, las respuestas son todas diferentes. Antes de que podamos considerar el experimento concluido, debemos tratar de encontrar qué pudo causar estas fluctuaciones. Una posibilidad es que en nuestra medida de distancia o tiempo hayamos introducido un error que fluctuó considerablemente de un experimento a otro. Por ejemplo, recordarán la dificultad introducida en la distancia medida por la anchura e imprecisión del haz de luz. Posiblemente cada vez que leí la cinta, la leí en una forma diferente.
Pero es difícil ver cómo un error introducido en esta forma puede ser mucho mayor de 1 milímetro. Esto podría afectar a un dígito de nuestro cálculo de rapidez, pero no a los otros. Las diferencias observadas son más grandes todavía. Así, las diferencias irregulares o ruido, como he llamado a veces, introducidas en esta forma, pueden a lo más justificar una pequeña parte de las variaciones observadas. Bien, quizá es nuestro reloj electrónico el que nos está perturbando, pero recordarán que lo probamos varias veces y se comportó consistentemente, excepto quizá por el último dígito. Así que los errores al azar o ruido en la medición de tiempo solo pueden contar por una pequeña parte de las diferencias. Debemos llegar a la conclusión de que la cantidad medida, la rapidez de las balas en sí misma, varía de una bala a otra. Esto es comprensible y fácil de explicar como resultado de pequeñas variaciones en el peso de las balas o en la rapidez y la cantidad de carga quemada. Pero en cada medición es importante determinar si la fuente principal de fluctuaciones está en el equipo de medición o en la misma cantidad medida. Los dos tipos de situación se presentan en física. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en medir la fuerza de gravedad en este cuarto, sería razonable, probablemente, suponer que cualquier fluctuación en la gravedad sería tan pequeña y tan lenta entre una medición y otra que cualquier cambio apreciable que hubiéramos observado sería más fácilmente debido a los errores al azar o ruidos de nuestro equipo medidor que a cambios de la fuerza de gravedad en sí. Pero la situación es bien diferente si, como en nuestro experimento de hoy, donde se usaron un número de balas diferentes, la cantidad que se estaba midiendo fluctuó de experimento a experimento. No hay en este caso un número único que represente la rapidez precisa de todas las balas de la caja. Desde luego que podemos determinar la rapidez precisa de una bala en particular, pero solo después de que sea disparado. Para algunos propósitos esto puede ser suficientemente bueno, pero supóngase que estuviéramos interesados en predecir tan exactamente como sea posible la velocidad de disparo de la bala antes de dispararla. Bien, probablemente lo mejor que se podría hacer entonces sería presentar todos los datos que tuviéramos, ya fuese en forma de una tabla como esta, o en una gráfica de barras o carta de distribución. Si fueran demasiados datos, si causaran confusión, entonces podríamos aceptar un valor promedio como la mejor estimación de la rapidez de la bala antes de ser disparada. Y junto con el promedio podríamos incluir una, digamos, medida de la distribución para sugerir qué tan grande es la probable desviación. Esta es la forma como un promedio y error probable se escriben comúnmente. Por último, hay otra clase de error cuya presencia debe sospecharse en cada medición, pero que no se encuentra con la repetición del experimento. Se le llama desviación. La desviación se explica tal vez mejor con ejemplos. Supóngase, por ejemplo, que nuestra cinta de acero hubiera sido calibrada incorrectamente. O supóngase que, sin saberlo nosotros, nuestro oscilador estuviera produciendo solo 95.000 pulsos por segundo en vez de los 100.000 que supusimos. Nuestras respuestas tendrían todas un error y todas en el mismo sentido. Y este error no se notaría cuando repitiéramos el experimento. La desviación puede ser causada también por una interacción entre la cantidad que está midiéndose y el equipo medidor. Es difícil ver cómo un haz de luz puede tener mucha influencia sobre una bala. Pero supóngase que hubiéramos usado una tira de madera en su lugar. Creo que coincidirán todos en que la bala habría sido bastante frenada al pegar con la tira. En nuestro experimento actual hay otra fuente de desviación que ya hemos mencionado. Si nos interesa medir la velocidad de salida de la bala, entonces nuestras respuestas son todas más lentas como consecuencia de la resistencia del aire y las largas distancias requeridas por nuestro método de medición. Probablemente estos errores son pequeños en comparación con las fluctuaciones en la rapidez de una bala a otra y quizá puedan hasta ser ignoradas comparadas con los pequeños errores de ruido en nuestras medidas de tiempo y distancia. Bien, hemos hecho una medición bastante compleja y hemos visto que incluye muchas cosas. Pero no se forme la idea de que estos procesos de medición se limitan a equipo electrónico complicado. De hecho, la medición es más que nada una actitud o manera de pensar.
Y el equipo es solo secundario. Es la manera como se ataca una medición lo que importa. La respuesta que se obtiene no es mejor que las preguntas que se plantean. Y esto es cierto tanto cuando se mide la distancia entre la escuela y la casa, como cuando se efectúa un experimento complejo en el laboratorio. En realidad,